Cosas están como están, queridos amigos, porque aunque ustedes no lo crean, no se quiere hacer nada. Yo les voy a contar mi experiencia, porque aquí siempre dicen que yo me paso criticando, pero que nunca hago nada por cambiar las Y cosas. esta es una temática que está sobremanera ya evidenciada en el país, pero vemos que nadie hace nada por cambiarla. Y lo que nos viene a contar la abogada Luz Uriaga es algo que de verdad debería ser compartido por todos. Pues aquí, al parecer, en lo que se refiere a justicia, es la feria de alegría. Solamente es implacable, hasta incluso puede hasta llegar a inventarse si es contra un correísta, pero en más, siempre se va por las ramas. Por eso tengo preparado un reportaje para ti, muy importante, tu amigo Jorge Bonilla, en este tu espacio Face Express, donde demostramos y sobre todo dejamos en evidencia cómo operarían estos malos funcionarios que van desde fiscalía hasta incluso pueden llegar a otras áreas, como ya lo hemos visto. Por favor, regálanos ese like, es importantísimo que te suscribas si no lo has hecho. Deja tu comentario y pasemos a ver el video. Cosas están como están, queridos amigos, porque aunque ustedes no lo crean, no se quiere hacer nada. Yo les voy a contar mi experiencia, porque aquí siempre dicen que yo me paso criticando, pero que nunca hago nada por cambiar las cosas. Y bueno, hay momentos y hay espacios en donde uno puede denunciar, donde uno puede decir, esto está pasando, pero uno no tiene el poder para cambiarlos. Entonces, por eso se necesita que existan personas que no solamente lo sepan, sino que además tienen el poder, pero sobre todo la voluntad de cambiar las cosas. El año pasado, más o menos por unos 75 días, yo fui coordinadora penal de la Defensoría Pública del Guayas. Y entonces mi trabajo más o menos era supervisar a un número aproximado de 52 defensores públicos de la provincia del Guayas en la materia penal y, entre otras cosas, ver, validar que estas personas cumplan su trabajo, que no pierdan el tiempo, que den una defensa técnica adecuada y eficaz, que armen estrategias de defensa que sean coherentes con este principio de debido proceso y de derecho a la defensa, y que sobre todo y ante todo no sean utilizados como comodines para justificar o para avalar ilegalidades. Claro, porque yo me di cuenta todos los días, cada uno de los días que estuve ahí otra vez, de que era muy común y muy repetitivo estos llamados de última hora a que la Defensoría Pública vaya a cubrir un espacio, que vaya a cubrir una diligencia. Es que se está cayendo una audiencia, que venga el defensor público. Es que no ha venido tal persona, entonces que venga el defensor público. Y yo decía, un momentito que hay que validar que la persona realmente esté en indefensión, que esa persona realmente no tenga una defensa, o cuáles son los antecedentes por los cuales se está pidiendo una defensa. Digan ustedes, en ese cortito tiempo, y sin creerme el ser humano más inteligente del mundo, solamente era lógico, era tan fácil de ver que realmente uno se cuestiona y dice, bueno, que es que nadie más se dio cuenta. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que tener claras es que, por ejemplo, cuando comenzaba una audiencia de calificación de flagrancia, era muy común, y de hecho creo que sigue siendo muy común, que hay dos personas en la misma situación jurídica, con los mismos hechos, con los mismos elementos de convicción, uno defendido por un abogado particular, uno defendido por un defensor público, con medidas alternativas a la prisión preventiva. Se va el del abogado privado y el de la defensoría pública se queda. Y entonces uno dice, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Pero no contento con eso, esa persona que había sido defendida por la Defensoría Pública, por una o por un defensor público, empezaba su proceso investigativo con este defensor público. Pero al cabo de una semana o unos días después de haberse calificado la flagrancia, de haberse iniciado el proceso y de haberse dictado medida cautelar de prisión preventiva para arraigar a esa persona al proceso, de repente, mágicamente, en ese proceso aparecía un abogado particular. Un abogado particular que, entre otras cosas, desautorizaba a la Defensoría Pública y que automáticamente pedía audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva. En todos los casos, 15, 20 que revisé, en todos los casos era exactamente el mismo proceso. Comparecer pocos días después de que la Defensoría Pública te había defendido, pedir audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva y bingo, oh sorpresa. La audiencia se llevaba a cabo, la persona recuperaba su libertad y entonces el juez o la jueza le concedía medidas sustitutivas. Preséntese periódicamente bajo control del fiscal y prohíbase salir del país. Desde ese día, desde ese momento y por todo el tiempo que faltare para que termine la instrucción fiscal, ni la persona procesada ni ese abogado volvieron al proceso. Entonces, ¿qué ocurría? Avanzaba la instrucción fiscal y cuando el fiscal, que además tenía la obligación
supuestamente de controlar que esa persona se presente, se daba cuenta de que no se estaba presentando o de que no se había presentado y que ya estaba en el día 29 del día 30, convocaba al defensor público de última hora a decirle, venga para cubrir una versión de su defendido y sentar razón de que no ha venido. Entonces yo me oponía y decía, ¿por qué? ¿Por qué si esa persona estuvo defendida por un abogado particular? Llame al abogado particular que lo defendió. Llame al abogado particular, al brillante abogado que le consiguió la revisión de la medida, porque él es el responsable de traerlo a las diligencias. Luego, más dramático aún, venía la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio y entonces, como no se presentaba el procesado, porque nunca había cumplido las medidas, y como tampoco se presentaba el abogado particular, entonces que venga la Defensoría Pública bajo advertencia de sanción. Y entonces, muy frontalmente, yo les decía a mis defensores que no estaban para justificar ilegalidades, que había una desautorización que había sido entregada además o había sido confiada a la defensa a un abogado particular, que esa persona había logrado la libertad, cosa que no había logrado con la Defensoría Pública, sospechosamente, y que entonces el juez haga comparecer al abogado particular, al mismo que viéndolo la cara le dijo, le concedo la revisión de las medidas. Pero eso no les gustaba. Como no les gustaba, entonces todos comenzaron a decir, lo que pasa es que no quieren trabajar. No, lo que pasa es que no estábamos para solapar, ni para seguir avalando esas ilegalidades. Esto que les estoy diciendo tuvo 2 que 3 reuniones en la Dirección Provincial del Guayas y en la Fiscalía Provincial del Guayas para decirles, señores, abran los ojos, hay cosas que están pasando, aquí hay nombres que se repiten en la judicatura, aquí hay jueces que se repiten en la judicatura, aquí hay fiscales que se están repitiendo y que regularmente son estos que van a las audiencias y no dicen nada. Pero también hay abogados particulares que pues sorpresivamente son especialistas en revisión de medidas cautelares. Y sí sé que no les gusta, porque una de las cosas que más nos molesta es que pongan el dedo en la llaga. Y por eso les digo, esto no es una investigación exhaustiva, esto es una revisión de 70 días. ¿Qué pasaría si realmente nos sentáramos a revisar situación por situación? Realmente como debería ser, con supervisión, con control, con eficiencia, para así garantizar a las personas que realmente están recibiendo un trato justo. Dijéramos, estamos actuando conforme a derecho, porque todo lo demás se presta para lo que ya vivimos. ¿Sabías que en Ecuador puedes acabar procesado penalmente por intentar frenar los negocios sucios del sistema bancario? A mí me pasó. Yo lo estoy viviendo. Me procesan penalmente por hacer algo que cualquier funcionario público honesto habría hecho. Ratificar a un superintendente de bancos que quería combatir el lavado de dinero. Me estoy refiriendo a Raúl González Carrión, que fue designado legalmente por el Consejo de Participación Ciudadana, posesionado por la Asamblea, y contó con una acción de personal firmada por la propia superintendencia. Todo estaba en regla. ¿Cuál fue su pecado? Tener un plan estratégico, serio y decidido para enfrentar el lavado de activos. Era un plan que incomodaba a ciertos banqueros, y sobre todo al banquero presidente de aquel entonces, Guillermo Lasso. Quien les habla fue el único funcionario que puso el cuerpo y la cara para frenar esa maquinaria financiera donde se lava dinero del narco todos los días en nuestro país. Es ese elefante en la habitación del que muy pocos prefieren hablar. Que nadie se engañe. Por eso me persiguen. En esta sainete llamado casos ligados, he llamado a rendir versión de los hechos a los supuestos intocables, a Lasso y a sus consejeros de confianza, Karen Sichel y Aparicio Caicedo. Adivinen qué ocurrió en su versión de los hechos. Callaron los 3. No respondieron ni una sola de mis preguntas. Porque cuando la verdad incomode,
el poder se esconde. ¿Por qué ese silencio? Porque a decir del propio González Carrión, los tres, Lasso, Sichel y Caicedo, intentaron presionarlo para que renuncie a su postulación a la superintendencia de bancos. Lasso evidentemente lo habría hecho de forma indirecta, a través de Sichel y Caicedo. Y este último incluso lo habría amenazado. Todo esto lo consulté, lo interrogué en su versión de los hechos. Ninguno de los tres respondió a Esto es ninguna. una completa salvajada y no hay como podemos decirlo menos. Quizás le dediquemos un poco más de tiempo porque tenemos mucho más material. No quisimos, o mejor dicho, yo en lo personal no quise aumentar más largo este video. Sé que para ti que estás acostumbrado a ver los formatos mucho más cortos, quizás este tiene un formato que dura un poco más, que la verdad sigue siendo corto comparado con otros noticieros, te puede llegar a disgustar, pero es importante que veamos toda la información. Muchas veces esto es poco apreciado, pero créeme, me dificulta muchísimo tratar de recopilar todo para que te mantengas informado, porque sé que ningún otro medio te va a traer estas noticias. Por eso es mi obligación como ciudadano y sobre todo como comunicador, informar estas cosas que vemos que han sido ampliamente discutidas, pero es que nadie quiere hablar. Deja tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y nos vemos hasta la próxima.